Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centro Católica con Hans Beuerman. Vamos a tocar un tema importante en la coyuntura, Hans, es las Fuerzas Armadas. Hay una vieja imagen de las Fuerzas Armadas que corresponde a las guerras mundiales, a las películas que nos venden todos los días, en particular los americanos, del recuerdo que se tiene de esas viejas guerras. Y a partir de ahí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen mental de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo hay Fuerzas Armadas modernas. Y lo acabamos de ver en el norte. Es decir, forman parte de un proceso de reconstrucción. Y las guerras viejas destruían y la reconstrucción construye. ¿Cuál es esa imagen que tenemos de las Fuerzas Armadas? Tú como psicólogo, ¿no? ¿Y cuál es el rol que hoy día cumplen las Fuerzas Armadas en la sociedad, ¿no? Para darle estabilidad, tranquilidad? ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas modernas y cuál es la relación que tienen con la población, Hans? Yo creo que hay una imagen distorsionada, con razón seguramente, porque como tú dices, la tradicional imagen es la guerra y ir a la guerra y luchar en la guerra. La serie de combate de los 80. La serie de combate de los 80, toda esa imagen de las Fuerzas Armadas. Y personalmente creo que, hablando del Perú, la década pues, de los 90 ensució más aún la imagen, ¿no? de las Fuerzas Armadas y de su rol y de lo que hacen. Pero yo, con lo que he podido ir conociendo, descubriendo, estudiando, hoy soy consciente de que las Fuerzas Armadas pues, son fuerzas más bien de defensa de la soberanía como país. Son fuerzas que buscan el bienestar de la sociedad, la seguridad de la sociedad, la tranquilidad de la sociedad. Y en ese sentido creo que a veces somos un poco ingratos, ¿no? Porque cuando uno ve que las personas que se dedican a las Fuerzas Armadas son personas que sinceramente arriesgan su vida o están dispuestos a arriesgar su vida por un país que no les da una remuneración, seamos sinceros, adecuada, y que además las critica mucho, ¿no? Las critica mucho. Entonces yo siento que tenemos que ser conscientes de que las Fuerzas Armadas es una organización muy respetable, ¿no? Y que finalmente, y algo que se critica también a veces es que los gastos que se hacen en las Fuerzas Armadas son innecesarios, ¿no? Finalmente yo veo que el gasto que se hace en realidad no es un gasto, sino es una inversión social, como lo es la educación, como lo es la salud. Porque como te digo, creo que es una institución, es una organización que busca preservar la soberanía, busca preservar el bienestar, la tranquilidad, la paz en la sociedad. Y eso pues es un intangible, sí, pero es de mucho valor, ¿no? Tú acabas de decir, no es un gasto, es una inversión, y lo has comparado con la educación. Sí. ¿Puedes profundizar en eso? Porque la gente puede decir... Sí, se asusta. Se asusta. A ver, ¿cuál es el fin de la Fuerza Armada? ¿Qué es lo que busca la Fuerza Armada? Por un lado es buscar la soberanía de la ciudad, ¿no? Es mantenernos como un Estado, ¿no? Como Perú, ¿no? Eso ya en sí es bastante, ¿no? Pero además es una organización que nos protege o busca acabar con el narcotráfico, ¿no? La minería ilegal. Son quienes se encargan de que el mar esté seguro, ¿no? Que no haya pesca ilegal. Entonces son muchas cosas que uno a veces no las ve o no es consciente de que ese es su trabajo. O el traslado, ¿no?, de droga por los aires. Traslado de droga por los aires, ¿no? Incluso yo, algo que comenzaba en un curso que he tenido la suerte de compartir con personas de las Fuerzas Armadas, me decían, nosotros muchas veces informamos de narcotráfico, de pesca ilegal, de minería ilegal, pero ya nosotros también tenemos un límite, ¿no? Entonces, si muchas de estas situaciones no se han erradicado, es porque quizás no hemos escuchado más o no hemos dado más protagonismo a lo que las Fuerzas Armadas proponen, ¿no? Ahora, tú como psicólogo hablabas de una imagen que tenemos todos, o la mayoría, de las Fuerzas Armadas en función de hechos pasados. Pero miremos hacia adelante, cómo construir una imagen colectiva, ¿no?, de Fuerzas Armadas modernas. Es decir, qué trabajo tendría que realizar de aquí hacia adelante las Fuerzas Armadas y qué evaluación tendríamos que hacer nosotros de ese trabajo para que la imagen se modernice, cambie, vaya con los tiempos y no sea tan dura, como lo ha señalado. Yo creo que lo primero es nosotros, a ver, como sociedad civil, darnos cuenta o ser más conscientes de que las Fuerzas Armadas no es que estén asociadas con la guerra,
Nadie quiere la guerra, todo el mundo quiere la paz. Yo soy el que más quiere la paz, o como todas las personas yo también quiero la paz, ¿no? Pero cuando uno quiere la paz necesita algo que se encargue de proteger la paz, de que esa paz exista, de que se dé el bienestar, de que se dé la soberanía, de que no hayan conflictos, ¿no? Como los que te menciono, internos, o también las amenazas externas que puedan existir. Y cuando uno entiende que la Fuerza Armada se encarga de eso, hay una percepción más positiva. Es como un seguro de salud, Carlos. Yo compro un seguro de salud, ¿verdad? Yo no me quiero enfermar, yo lo último que quiero es enfermarme, ¿correcto? Pero pago el seguro de salud porque existe un riesgo de enfermarme, ¿verdad? Es algo similar con las Fuerzas Armadas. Yo puedo invertir en Fuerzas Armadas y lo último que quiero es que haya una guerra, o lo último que quiero es que haya un conflicto, ¿no? Pero es algo en lo que invierto porque si se da hay cierta protección, hay algo que nos cuida, hay algo que nos protege, ¿no? Y lo mismo es internamente, ¿no? También tenemos que ser conscientes de que las Fuerzas Armadas nos ayudan a tener un bienestar, una tranquilidad interna, ¿no? Como país. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, yo creo que también es importante que ellos puedan mostrar más y de manera más objetiva qué es lo que ellos hacen y cuál es la importancia de su existencia. Muchas gracias, Hans. Hemos estado con Hans Beuerman hablando aquí de las Fuerzas Armadas, la imagen que tenemos del trabajo que realizan y de lo que tendría que pasar de aquí hacia adelante para que esa imagen se modernice y cambie. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 Segundos de Centro Católico.